El objetivo consiste en diseñar e implementar un sistema de estacionamiento automático que incluya dispositivos periféricos de entrada y salida y una máquina de estados. Adicionalmente, se debe construir una maqueta que permita visualizar el funcionamiento correcto en una situación realista. Los componentes electrónicos utilizados en la implementación del sistema son los siguientes. Un teclado matricial que permite la activación de los motores que generan el giro de las plataformas de direccionamiento, así como la visualización en un display del lugar seleccionado. Un sensor infrarrojo que permite determinar la presencia de autos estacionados y, por ende, la disponibilidad de los lugares en ambos pisos. Un diodo emisor de luz o LED que hace mucho más visible si un lugar está ocupado. Y por último, un motor de rotación continua que se encarga de generar la rotación de la plataforma de direccionamiento. Como se puede visualizar en la imagen, el teclado posee 8 hilos. Los primeros 4 corresponden o están conectados a las filas, y los siguientes 4 corresponden a las columnas. Los teclados de este tipo usan una combinación de filas y columnas para conocer el estado de los botones, de manera que cada tecla es un pulsador que cuando es accionado cierra una conexión única entre una fila y una columna. Adicionalmente, es indispensable tener presente que el uso de pulsadores acarrea un problema significativo conocido como rebote mecánico. Este problema se produce debido a que, a diferencia de la apertura de un interruptor que es limpia y sin rebote, cuando se cierran los contactos se oscila entre cerrado y abierto aproximadamente de 20 a 30 milisegundos. Para el ojo humano es un tiempo muy corto, pero para otros componentes electrónicos puede ser o puede representar un tiempo mucho más largo y podría interpretarse como que el interruptor fue cerrado o abierto muchas veces en dicho intervalo de tiempo. Es posible eliminar este rebote utilizando el hardware apropiado. No obstante, en el lenguaje VHDL ya existen librerías especiales que permiten controlar este problema y simplificar considerablemente el uso del teclado matricial. La imagen anterior resulta bastante útil para visualizar el sensor utilizado. Se puede notar en primer lugar que posee dos elementos en la parte frontal. El primero es un emisor de infrarrojos y el otro es un receptor que detecta la energía reflejada por un objeto, de manera que se detecta la presencia de un objeto mediante la reflexión que produce la luz. Cuenta también con tres terminales en la parte posterior, una se conecta a VCC, la otra a GND y, finalmente, la terminal que resta es la salida del sensor, la cual será 0 o 1 lógico en función de si se detecta un objeto enfrente o no. Como datos adicionales, el sensor utilizado corresponde al modelo FC-51 o módulo LM393, el cual es un dispositivo optoeléctrico activo capaz de medir proximidad y que integra en una misma placa tanto el elemento emisor como el receptor. Es importante tener presente que genera un nivel bajo al detectar un objeto y uno alto al no hacerlo. Tiene una distancia de detección de entre 20 a 300 milímetros. No obstante, es posible ajustarla mediante la manipulación de un potenciómetro que se encuentra en la parte superior. El ángulo de detección es de 35 grados y la diferencia de potencial de alimentación VCC es de 3.3 volts a 5 volts. Otro de los periféricos implementados en el sistema es el diodo emisor de luz o LED. Su función es importante ya que permite con su encendido indicar a los usuarios si el lugar está ocupado, facilitando la gestión de automóviles. Para su conexión es importante recordar que, al ser un diodo, puede ser polarizado en directa o en inversa, siendo la primera opción la idónea si se desea obtener un encendido en algún momento. Con base a lo anterior, la terminal más larga corresponde al ánodo y se conecta a VCC. Por su parte, la corta es el cátodo y va a GND. Es conveniente recordar que la fuente de alimentación la proporciona la tarjeta en función de lo que marque el sensor. Por ende, se debe declarar cada diodo como salida en el código. No obstante, para el encendido y apagado de los LEDs se implementó una carta ASM. El elemento utilizado en el sistema para generar el giro es un servomotor de rotación continua bidireccional de tipo Servomotor. Es una variante de los servomotores comunes. La señal que recibe controla la velocidad de giro en 360 grados. Cuenta con 3 puertos de conexión. El cable café se conecta a GND, el cable rojo a VCC y el cable naranja es la señal que recibe. El utilizado es de la marca Gotek, que tiene una tensión de operación de 3.3 a 6 volts, tiene un control de giro positivo de 1.5 milisegundos, un torque de 2.8 kilogramos sobre centímetro y una masa de 36 gramos. Una vez aterrizada la idea del proyecto a partir de los requerimientos brindados, el primer paso realizado fue el diseño y posterior armado de la maqueta.
Para ello, se determinó tener 2 pisos circulares con 4 lugares de estacionamiento cada uno. Cada nivel cuenta con una plataforma en la parte central que rota 360 grados, con ayuda de un servomotor para poder direccionar a los autos a su lugar de estacionamiento. Se utilizó papel batería de grosor medio para la elaboración de 5 círculos grandes, que a su vez tuvieran otro círculo más pequeño en su interior. A cada uno de los grandes se le marcaron líneas guía a 60 grados, de forma que se tuvieran como resultado 6 segmentos. Posteriormente se traza un hexágono a partir de dichas líneas y con sus lados se trazan los lugares de estacionamiento. 2 de los espacios corresponden a la entrada y salida respectivamente, tal y como se muestra en la imagen posterior. La imagen mostrada permite visualizar el diseño que debe poseer cada círculo en función de lo descrito anteriormente. Es importante tener presente que el radio grande es de 18.5 centímetros y el radio chico es de 3.5 centímetros. Los círculos marcados en negro representan los puntos por donde pasan las columnas de toda la estructura del estacionamiento. En este caso, son reemplazados por palitos de madera y conectan los 5 círculos formados. Por eso es indispensable que todos tengan el mismo diseño. Teniendo los círculos ya con el diseño establecido, se colorean para enriquecer la estética. A solo 2 de ellos se les corta el círculo interior, pues será el lugar donde gira la plataforma móvil de direccionamiento. Posteriormente se pega uno de ellos en una base de madera. Esta será la base de toda la maqueta. Después se pegan los palitos de madera utilizando silicón caliente. Para asegurar la fijación y que los palos se mantengan firmes ante vibraciones, se utilizó plastilina adicional al silicón. Una vez fijados, se ensartan los palitos en cada uno de los otros círculos teniendo especial cuidado en la posición, de tal manera que no queden con una inclinación u orientación incorrecta. Para ello se marcan líneas guía en los palos. Una vez colocados los discos, se pegan con silicón y se les dan los detalles estéticos. Para lo anterior se agregaron pequeñas barreras a los costados de cada uno de los lugares. Es importante tener presente que la distancia entre los círculos no es la misma para todos. Uno de los discos, es decir, el que no tiene cortado el círculo interno, sirve para soportar el servomotor y generar las conexiones de los elementos. El que sí tiene el corte es la parte visual donde se colocan los autos, los sensores y los diodos. Ahora se pegan con UJU los servomotores en sus correspondientes discos y se les coloca la plataforma giratoria creada a partir del círculo pequeño. Asimismo, se colocan los diodos y los sensores en sus lugares correctos, los cuales son representados por los iconos numéricos en el diagrama mostrado con anterioridad. Es importante que se coloquen lo más cercano al perímetro del círculo. Lo anterior se debe a que se calculó la distancia necesaria para que los sensores funcionen correctamente y no detecten un auto desde que está en la plataforma de colocación, o peor, cuando están estacionados en otros lugares. Una vez colocados bien, se pegan los elementos. Hasta este instante la maqueta está prácticamente terminada y es momento de hacer las conexiones. Primero que todo, para lo anterior se utilizaron jumpers. Sin embargo, para los diodos no fue posible hacer la conexión debido a lo delgadas que son sus terminales. Por ende, fue necesario soldar cada uno de ellos a un cable con conexión banana-banana. Finalmente, una vez conectados todos los elementos, se aprovechan los pisos inferiores a los lugares de estacionamiento y se direccionan todos los cables hacia una salida común que va directamente a una protoboard. Lo anterior se hace para ambos pisos. Es importante mencionar que la conexión en cada elemento se realiza acorde a lo descrito en las especificaciones de cada elemento. Una vez teniendo la protoboard completa y de manera correcta, se utilizan jumpers para conectar según corresponde a la sección GPO de la FPGA.